milonga para recordarte, milonga sentimental. Noches de fantasía, las que viví con ella. Estamos aquí en un maravilloso lugar lleno de historia y estamos con una de las fundadoras de este sitio. Seguramente ella nos va a contar un poquito de la historia, de los maravillosos momentos que se han vivido. Y por eso yo quiero que ella misma nos cuente primero cómo te llamas. Hola, soy Marta Noelia Jaramillo Valencia. Soy de descendencia de antioqueños y caldenses. Bueno, esto definitivamente viene de mi esposo. Me llama Libardo Jaramillo Arias, nacido en Aguadas Caldas, criado en Pereira, en la ciudad de los amores de Libardo es Pereira. Desde luego que Libardo comenzó solo antes de que yo perteneciera a la vida de Libardo. Fue muy poco tiempo el que estuvo en mi casa como inquilino y ha encontrado un local en mejores condiciones donde estamos ubicados hoy actualmente en esta avenida 1 de Mayo. Muere su madre siendo él un niño, escasos 2 años, su papá se vuelve a casar. Libardo es criado y formado en Pereira. Él inicia el negocio, ¿lo inicia en qué parte de Colombia? Exactamente, en Pereira. Él cuando empieza por la radio a escuchar sus cantantes y le llamó mucho la atención un cantante argentino que se llamó Armando Moreno, que cantó con una orquesta de Enrique Rodríguez. 13 años le gustó tanto esa música que compró un primer disco de este cantante. El título se llama Norma y es un fox. Resulta que en ese momento a Libardo le nace la iniciativa de coleccionar música. Ya les cuento que Libardo se va del lado de su padre muy niño. Él empieza igual a trabajar prácticamente desde los 13 años. Libardo comienza a trabajar en algo que son muy propios, muy autóctonos de los de esa región, como comerciantes vendiendo mercancía puerta a puerta. Cuando iban adquiriendo, pues obvio, sus pesitos, empezó a coleccionar música. Cuando Libardo ya tiene X cantidad de música, de discos que eran acetatos de 78 regulaciones, Libardo, una iniciativa así cuando tú te acuestas y dices, ¿yo qué hago con esta música? Pues la voy a compartirla. Y es cuando en la ciudad de Pereira busca un local, equipos, sillitas y monta su negocio. Se inspiró para divulgar esa música, para compartirla. Libardo en el momento en Pereira le colocó el farol rojo, negocios nocturnos y de ambiente familiar, obvio, como que el color rojo es como más llamativo, más alegre, ¿no? Y entonces, tanto que en la fachada del negocio en Pereira tenía en la puerta de la entrada un farol rojo. En esa época, en 1967, porque eso fue en el año 60, ya en el 67 es cuando alguien, Libardo, usted con este negocio, ¿por qué no se va para Bogotá? Y allá pues como se está, le podríamos decir, emigrando, todas esas personas estaban viniendo a la ciudad de Bogotá, es cuando Libardo llega, y esa es mi casa, donde yo soy una niña de 5 años. En Ciudad Kennedy, que era un local muy chiqui, encuentra un local acá sobre la avenida 1 de Mayo, ya más amplio. Es cuando Libardo en ese momento le cambia el nombre, lo bautiza Crin Pereira. A Libardo lo empiezan a visitar solo pues, caldenses y antioqueños. Eran muy poco la gente de Bogotá que ingresaba al sitio y pues porque quizás pasaban y escuchaban los tangos y pues era el único sitio en el sector. Y resulta que cosas de la vida, a una hermanita mía, Libardo le dice, la invita a bailar como que un paso doble. Fue una bailarina del sitio y él iba a llevar a mis hermanas a la casa, como a acompañarlas. Y entonces fue cuando él me echó el ojito a mí. Ahí fue el flechazo final. Fue una relación de un noviazgo muy corto y yo me caso a la edad de 19 años. Nadie me conocía en el CRIM Pereira porque yo era una ama de casa criando a mis hijos. Y el CRIM empezó a ser muy próspero.
donde él pagaba arriendo en ese local. Y la casita donde él estuvo 25 años fue al ladito nuestro. Estamos sentados en este momento, es como digamos que la sede nueva que todavía le decimos, aunque ya tiene 30 años. Crim Pereira, ¿cuántos años tiene de fundado? Ay, bendito Dios, 55 años en Bogotá, porque lo trajo en el año 1900, Libardo lo fundó en 1960 en Pereira y llegó a Bogotá en 1967. Entonces, ¿Cuántos sí, lleva? 61, 62. Más o menos, 62 años. se nos olvidaron las matemáticas. Pero todo no va, nada de eso va a quedar, ¿no? El inicio de la fundación lleva ya en Bogotá 55 años. Exactamente. constituido. Y lleva 30 años en esta nueva sede. Exactamente. ¿Cómo era la sede antigua? Libardo se ha caracterizado y lo conocen por su buen gusto, porque me cuenta la familia de él, los allegados, que Libardo era muy pinchado, en el buen sentido de la palabra, saben que es pinchado. Muy elegante, muy que puesto, muy bien vestido. sí, que compraba cosas las mejores de la época. Bueno, por naturaleza así tenía que ser el sitio. Y además que corrió con buena suerte que iba encontrando sus buenos decoradores. Era amplio, un solo nivel, y en esos 25 años que Libardo estuvo en ese local pagando arriendo, hubo muchas transformaciones. Y entonces sí, el negocio fue elegante, bonito, y entonces eso era lo que llamaba mucho la atención, porque quizás en la época no había un sitio en el sector de ese estilo. Libardo, el anhelo de él, el sueño de él era tener algo propio. Él llegó pagando un alquiler, un arriendo. Entonces fue al banco y le prestan y bueno, palabras más, palabras menos, la pudo comprar. Y se asesora el contador de la época, le dice Libardo, dice, bueno, y yo compré esa casa, pero como para hacer el CRIN ahí, ¿y qué? Y entonces él dice, no, Libardo, yo trabajo con unos arquitectos, unos ingenieros, y entonces ya lo pone en contacto con él, vienen, conocen la casa, empiezan con demolerla. Pero Libardo prácticamente ni dormía porque él se acostaba y él imaginaba cómo hacer su negocio, porque somos creyentes. Esto aquí es la mano de Dios. Esa construcción duró más de 4 años haciéndola. Todas ideas de Libardo. Y un día cualquiera, una noche inclusive viajó por carretera con una máquina, se fue para la ciudad de Pereira con una máquina fotográfica, una Olympus de la época, y llegó y ha tomado X fotos. Y llega a Bogotá y le dice a un sobrino de él, se llamaba Samuel Jaramillo, y yo quiero a Pereira acá. Dice, ¿y cómo así, Libardo? Yo no sé, usted es el berraco para el vidrio, para el espejo, yo quiero a Pereira acá. La vida no es ciega y que uno no sabe qué es lo que le va a deparar y qué viene en la vida. Y Libardo nunca creyó que él, teniendo a la edad de 13 años, que el primer disco que él compra para empezar a formar su colección, y que voy a hacer un pequeño paréntesis, Libardo en este momento tiene más de 17.000 discos que fue coleccionando en su vida. Y Libardo nunca creyó que el primer artista que él iba a tener en su negocio era ese cantante. El primer disco que compró de Armando Moreno fue el primer cantante que Libardo tuvo el gusto, el honor, la alegría, la satisfacción de presentarlo. Él no lo veía viable porque eso pues eran muy cotizados en la época y entonces no se creía que se podía. Y ese fue el primer cantante argentino, Armando Moreno. Y ese fue como el despegue, como esto para que empezara a venir a Libardo a presentar artistas, y era impresionante, concurrido, familias enteras, porque valga la aclaración, el CRIM Pereira se destacó por eso, por el ambiente sano y familiar, donde venían los matrimonios con sus hijos, cantantes argentinos, Lalo Martel, Julio Martel, Pepe Aguirre, que es chileno, y así sucesivamente. Cuando alguien le nombra Alci Acosta, nadie lo podía creer que Alci Acosta en Kennedy, en la avenida 1 de Mayo, y el negocio a reventar. Ya viene Oscar Agudelo, Tito Cortés,
Nano Molina, el trío Martino, Silva y Villalba. Ese ambiente tan especial que generó el sitio, ¿a qué lo atañe, su merced? La buena atención, la comodidad del sitio, la tranquilidad. Con ella. Y entonces yo me arriesgo a decir que las personas venían a buscar a Libardo y Marta Noelia. Para nosotros poder conocer la historia de este sitio. ¿Cómo se quiere despedir? ¿Algún mensaje? Y algo muy importante, importantísimo diría yo, es que no se pierdan la oportunidad de conocer este sitio, de disfrutarlo, explótenlo ustedes divirtiéndose, celebrando y lo mejor de todo, el 30 de noviembre, el lanzamiento del video de Luis Eduardo. El 30 de noviembre de 2024, no lo olviden. En noches aquellas que no volverán. Ay, antes de conocerla, solo amaba en silencio y ella trajo a mi vida